Hola amigos, soy Juan Marcos Aguirre Leiva. Vamos a hablar acerca de lo que es la logística, de dónde surge el término y hacia dónde tiende todo este concepto. La logística es un término sumamente antiguo. En el año 700 antes de Cristo en Grecia eh, había dos ciudades muy importantes, lo que venía siendo Atenas y Esparta. Y Atenas básicamente era la ciudad en la cual estaba la sociedad, el buen vivir, estaban los mercados, estaba toda la parte comercial. Y en Esparta era donde se entrenaba a los soldados de élite, donde se preparaban para las guerras, porque en aquellas épocas estaban las guerras micénicas y se tenía que prolongar demasiado ese tipo de cuestiones de cómo abastecer a las tropas que estaban en el frente, porque esas guerras podían durar años, o sea, no eran sucesos que pasaran prontamente, sino que podían durar años de estar ahí peleando. Y había una persona encargada de todo este abasto que se llamaba logísticos. Entonces, de ahí surge el tema de la persona que se llamaba logísticos y que era prácticamente quien veía cómo se debía proveer y cómo se abastecía de todos los insumos, de alimentos, de municiones, de armamento, de cuestiones que se dañaban de los equipos. Todo eso lo veía esta persona. Después los romanos, por ahí del año 200 antes de Cristo, ellos también empiezan a utilizar el término dentro de sus tropas y también con la misma función del abastecimiento de la guerra en cuanto a los insumos que se requerían en el frente. Posteriormente, más o menos en el año 1950, ya se toma de manera gerencial ese término y más o menos en periodos de 15 años fue cambiando drásticamente. Comienza en los años 50, más o menos por ahí de 1965, cambia. ¿Por qué? Porque pues, en los 50 empiezan a surgir formas de fabricación donde se requieren más insumos, la fabricación en serie, etcétera. Pero ya en los años 60 empiezan a surgir más demanda de ese tipo de artículos, empieza el crecimiento de más ciudades y se empiezan a hacer diferentes formas de abasto. Más o menos por ahí de los años 80 empiezan las grandes marcas a posicionarse y pues ya por ahí de los 90 se empieza a acuñar otro término hacia lo que viene siendo mayormente conocido, que es la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque en esas décadas de los 90, 2000, pues ya básicamente confluye mucho el tráfico internacional de mercaderías vía transportación aérea, marítima, vías intermodales de comunicación, vía el uso de ferrocarriles transfronterizos que van y transoceánicos que también van circulando con mercaderías, pero con el surgimiento de la era del internet y ahora con cuestiones más versátiles de cómo tener información al momento, empiezan a surgir los grandes datos, lo que viene siendo el Big Data, y sale el término que apenas se está empezando a acuñar, que es el blockchain. El blockchain, que también tengo un curso referido a esto, donde intervienen otro tipo de cadenas en las cuales intervienen grandes datos y se maximizan opciones logísticas en la cadena de suministro, que intervienen con otro tipo de aplicaciones, funciones y cosas que van directamente relacionadas con el abasto vía redes sociales, internet, el internet de las cosas, muchos dispositivos y aplicaciones nuevas que van haciendo un bloque mucho más amplio dentro de la cadena. Por eso es blockchain, porque intervienen cadenas más amplias de almacenamiento de datos y de usos eficientes de la información, de la tecnología y del internet para hacer más eficiente el llegar al consumidor final desde que se origina la compra en un país extranjero
hasta el destino final. Y seguiremos hablando de esto. Muchas gracias.